regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. A las 12 del día, 17 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Como bien se los digo, vamos desde las 4 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y hoy, pues nuestro tema del día es un invitado especial a quien saludamos y es el senador Ernesto Macías del Centro Democrático, que se conecta con nosotros a través de Facebook Live y también para saludar a nuestros televidentes de todas las noches de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. ¿Y por qué hemos decidido llamar al senador Ernesto Macías? Porque la semana pasada se conoció una carta que el senador Macías le envió al expresidente Álvaro Uribe, quien es el líder natural del Centro Democrático, yéndose lanza en ristre en contra de Nubia Estela Martínez, que es la directora del Partido Centro Democrático. Y ahí empezamos a evidenciar lo que está pasando con casi todas las colectividades en esta época electoral, y es el fraccionamiento en el que se encuentran los partidos políticos. Senador Ernesto Macías, gracias por conectarse con nosotros a esta hora. Bienvenido a Mañanas Blue. Camila, muy buenas tardes y muchas gracias. Senador Macías, ¿qué lo llevó a escribir usted esa carta tan dura? La vimos la semana pasada, no lo habíamos escuchado y por eso aprovechamos para hablar con usted. ¿Por qué se va usted de semejante manera en contra de Nubia Estela Martínez cuando incluso muchos de sus compañeros salieron a defenderla? A ver, Camila, este es un tema que viene de tiempo atrás por unos comportamientos que yo considero irregulares de la directora del partido desde hace más de 2 años y especialmente con los acontecimientos o mejor, con los certámenes institucionales y estatutarios que se han realizado en el país y especialmente en mi departamento del Huila. De tal manera que por ello, después de haberlo planteado en 2, 3 oportunidades, pues decidí enviarle esa carta al expresidente Uribe, quien es estatutariamente el presidente fundador del partido y desde luego, como usted bien lo ha dicho, el máximo orientador de nuestra colectividad. De tal manera que yo decidí hacerlo y desde luego envié copia de esa carta a la dirección colegiada y al Consejo de Ética del partido para que pues ellos tomen alguna decisión o para lo de su competencia, como se dice coloquialmente. ¿Y qué le han respondido a usted de esa carta, los destinatarios? Porque la carta, vuelvo y repito, senador Macías, es muy dura. O sea, usted incluso habla con unas palabras bien desobligantes de la directora de la colectividad. Yo pienso que no son palabras desobligantes, sino que cuando uno escribe, es mi costumbre, es mi forma de ser, debe hacerlo con mucha sinceridad, con franqueza. Yo siempre hablo con franqueza, ustedes lo saben, lo han visto, y de esa manera la escribo. Hasta ahora no he recibido ninguna respuesta, pero pues por lo menos lo que buscaba era poner en evidencia una situación que considero y sigo considerando irregular en el partido, y que desde luego tiene que ver con la persona que hoy ostenta la dirección del partido, la personería jurídica del partido. Pero ya que usted dice que habla con franqueza, y eso yo lo sé, senador Macías, cuéntenos qué es lo que está pasando en el Centro Democrático. Allá, igual que en otras colectividades, no digamos que eso es exclusivamente de su partido, pero se están agarrando todos con todos. Veíamos al representante Eduardo Rodríguez decir que María Fernanda Cabal no era sincera y decía muchas cosas gritando, pero que engavetaba proyectos que eran del presidente Duque. Vemos, por ejemplo, a Gabriel Santos defendiendo ahorita a la presidenta de la colectividad, pero también enfrentado con Jennifer Arias. Entonces vemos ahí unos peleando con otros. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no sé si calificar eso de natural o de normal en un partido, en una colectividad política. Sin embargo, pues obviamente el partido nuestro, el Centro Democrático, no escapa a esas circunstancias, desde como se quieran calificar, pero desde luego yo siempre las he calificado porque muchas veces en la política la costumbre, cuando a uno le preguntan si hay división en el partido, uno dice que no, que algunas pequeñas diferencias, que no, en el partido Centro Democrático sí hay una división, desde luego, y se manifiesta de esa manera. Es decir, yo pienso que además la misma formación del partido, la forma como
como fue creado y por las personas que lo integramos, pues muchos de nosotros acudimos a la franqueza y nos decimos las cosas, muchas veces en privado, otras veces en público, pero yo creo que eso es normal en un partido, en una colectividad política que ha crecido y que se ha crecido demasiado. Les recuerdo que este partido es el más joven de la política colombiana, de la democracia colombiana, y sin embargo, en las dos ocasiones que ha hecho presencia en el Congreso, es la bancada más numerosa del Congreso. Luego, en una bancada numerosa, en un partido que ha crecido, son normales estas circunstancias. Pero, senador, mire, usted básicamente en esta carta lo que dice es que no hay garantías en el proceso presidencial que se viene, legislativo que se viene con la señora Nubia Estela Martínez. Viene sonando un nombre y sobre todo propuesto por el hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el señor Tomás Uribe, que mencionó que podría reemplazar a la señora Nubia Estela Martínez, la que es actual cónsul en Orlando, la señora Claudia Bustamante. ¿Usted apoyaría este nombramiento? A ver, en primer lugar, yo lo que digo en la carta es que yo no tengo garantías como militante y como corporado del partido, como senador del partido. No tengo garantías con la actual directora en mis procesos, que fundamentalmente los ejercito o los ejerzo en el departamento del Huila, en cuanto a eso de las garantías. Y con relación a quién la pueda reemplazar o quién la va a reemplazar, yo no he incursionado allí, yo no he querido meterme en ello. Hace 2 años aproximadamente, yo le insinué respetuosamente al expresidente Uribe que era necesario un cambio en la dirección del partido sin proponerle nombres. Y si ahora, si en este momento me preguntaran quién puede ser quien reemplace a la señora directora o quién puede asumir la dirección del partido, tengan la plena seguridad que no voy a dar nombre, no me interesa esa parte. Lo único que yo he pedido es que haya garantías para todos en el partido y que quien dirija el partido debe ser una persona con amplio conocimiento de las circunstancias políticas del país, amplio conocimiento del manejo de un partido tan grande y tan importante como el nuestro. Senador Macías, hace un poco más de un día, el periódico El Colombiano publicó una entrevista con María Fernanda Cabal. ¿Esa entrevista le molestó a usted? Cuéntenos cuáles son esos puntos principales que a usted le parecieron tan molestos o con los que no está de acuerdo de esa entrevista. A ver, yo me he caracterizado por mi lealtad a lo que profeso, a lo que hago. Yo tengo una amistad de tiempo atrás con el actual presidente Iván Duque. Estuve desde su precandidatura acompañándolo en la candidatura y lo he acompañado permanentemente en el gobierno. He respaldado su gobierno, lo seguiré respaldando por los logros que ha conseguido a pesar de las circunstancias adversas que le ha tocado vivir, que le ha tocado enfrentar, manejar. Yo creo que ningún presidente de Colombia ha tenido que enfrentar tantas circunstancias adversas como le ha tocado a Iván Duque. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando alguien se refiere en los términos que se refieren o critican las cosas del gobierno, porque muchas personas ven el lunar que como humano tiene, que haya cometido algún error o que se haya alguna equivocación del gobierno y la resaltan y no se ocupan de los grandes logros que tiene el gobierno. Entonces, cuando alguien critica al gobierno, yo desde luego salgo de cualquier manera y en la forma que se presenten las circunstancias a defender el gobierno. Así lo he hecho, así lo seguiré haciendo hasta el final del gobierno y posteriormente a él. Pero mire, entonces eso me lleva a que escuche usted unos audios, senador Ernesto Macías, de conversaciones que hemos tenido con gente de su partido. Y, por ejemplo, quiero que escuche a Eduardo Rodríguez, el representante a la Cámara, en donde aquí en estos micrófonos decía que él sentía que le estaban cobrando esa cercanía con el presidente Iván Duque y que por esa razón no lo dejaban ser precandidato del Centro Democrático. Un poco es algo que yo siento que está pasando también con usted. Escuche lo que dijo el representante Eduardo Rodríguez. No solamente que estoy seguro que son por 2 condiciones. Una parte del partido muy minoritario, encabezado por el doctor Rafael Nieto, donde pues por supuesto le sorprende que un Rodríguez, que la persona venga de abajo, pero también cobrándosela al presidente
y al gobierno del presidente Duque, del cual me siento orgulloso, pero quiero dejar claro varias cosas para que los ciudadanos y los oyentes nos escuchen. Hoy no hay ningún proceso formal en contra mío. Y la senadora que hay dentro del partido entre un sector duquista y otro sector uribista. Escuche lo que ella nos dijo. Sí, claro, en el partido hay un sector duquista y hay un sector, digamos, uribista a secas, y evidentemente nos diferenciamos en muchas visiones. No, yo creo que eso pues cualquiera lo sabe. Yo que me voy a poner a clasificarlos porque después va uno y se equivoca, imagínese lo que me hace. Pero dígame unos, porque yo no lo tengo tan claro, se lo digo sinceramente. De verdad se lo digo. No todo tan claro quiénes son los duquistas y quiénes son los uribistas pura cepa, que solo con Uribe. Los del llavero del presidente Uribe, digo, de los que son muy conocidos, pues el senador Macías, del senador el representante Eduard. O sea, Eduard Rodríguez, Macías, ¿y quién más? Pues ahí hay muchos, pues esos son como los dos más emblemáticos. Y entonces ahí le pregunto, senador Macías, este enfrentamiento con la senadora María Fernanda Cabal, esas declaraciones que ella da en El Colombiano y digamos como los desencuentros con otros miembros del partido, ¿es por cuenta de eso, de que usted y el representante Eduardo Rodríguez son duquistas y se está forjando un duquismo dentro del Centro Democrático? A ver, mire, en primer lugar, Camila, yo no creo y no veo que exista esa división que quieren algunos crear entre duquistas y uribistas. Nosotros somos del Centro Democrático y nacimos en el uribismo. Yo diría el 80% de quienes hoy integramos este partido. El mismo presidente Duque lo reconoce, que reconoce al expresidente Uribe como su mentor, como el jefe del partido. De manera que no es así. Y yo no quisiera caer en ello, en lo que nos metió el expresidente Santos al país. Dividió el país entre amigos y enemigos de la paz. Aquí no podemos nosotros caer en eso de que hay duquismo y hay uribismo y que son dos cosas distintas. Yo pienso que el duquismo es el mismo uribismo y el uribismo es el mismo duquismo, porque el presidente Uribe, el expresidente Uribe fue el mentor de la candidatura del presidente Duque, y así lo reconoce el presidente Duque, y el presidente Duque fue elegido con el aval del Centro Democrático, de tal manera que yo no encuentro allí el problema o que quieran poner en ese tono o en esa forma el problema. Yo lo que he reclamado siempre del partido, de algunas personas del partido, es que miren más allá de los pocos defectos o de los inconvenientes, de algunos errores que cometa el gobierno, que pues, como es gobierno los comete, sino que miren la cantidad grande de logros de este gobierno, de éxitos de este gobierno, y eso es lo que yo siempre reclamo. Desde luego, Camila, yo salgo con mi estilo, de mi forma franca de decir las cosas, a aclararle a quienes desde el mismo partido nuestro se empeñan en criticar permanentemente al gobierno, al presidente Duque, por cualquier circunstancia personal o particular, y eso es lo que yo hago. Yo les salgo, como se dice periodísticamente, pero senador, que critique de esa manera al gobierno y al presidente Duque. Pero senador, usted acá nos responde con un tono de conciliar, pero nosotros, como le comentó Camila, hemos entrevistado a varias personas y hemos traído información que va en otra dirección de lo que usted está diciendo, que si hay una pugna al interior del partido. Y usted sabrá bien que en un barco no hay dos capitanes, en un barco hay solo un capitán. Y la pregunta muy directa y concreta que le quiero hacer, senador, es, en su opinión, después de las elecciones del próximo año, ¿sobre quién debería recaer el liderazgo político del Centro Democrático? ¿Sobre Álvaro Uribe o sobre Iván Duque? Mire, le quiero decir algo. En el partido, en los mismos estatutos del partido dicen que el expresidente Álvaro Uribe Vélez será es el presidente fundador del partido y como tal un orientador, el máximo orientador del partido. Y quien ejerza la presidencia de la República y quien ejerza quien sea expresidente de la República ejerce como jefe del partido. De manera que esperemos a que el presidente Duque termine su periodo de gobierno, lo termina el próximo 7 de agosto, y ya entre ellos
tomarán decisiones frente a la conducción del Es partido. decir, senador Macías, perdón interrumpirlo, es decir que sí es un debate que se puede abrir. Claro, pero eso es lo que está diciendo el senador Macías, que dicen los Hay que estatutos conversarlo. que el expresidente Álvaro Uribe, pues era el líder natural históricamente, el creador, el inspirador, pero que el que sea el presidente de la República tiene también un papel importante que jugar dentro de la dirección de la colectividad. ¿O me equivoco, senador Macías? ¿Le entendí mal? No, así es. Y es más, Camila, les quiero decir, algunas personas que le han dicho al mismo presidente Duque que por qué no interviene más en los asuntos internos del partido, doy un ejemplo, conformación de listas, etcétera, y él responde con razón, dice, mire, yo estoy gobernando y estoy gobernando hasta el 7 de agosto, pero además adiciona algo, mientras esté el presidente Uribe, como le decimos todos, al frente del partido, yo estaré ahí para colaborar, de tal manera que ahí no hay ningún problema. Y quiero decir algo más, el expresidente Uribe y el presidente Duque hablan permanentemente de asuntos de país, de asuntos que tienen que ver con las circunstancias o situaciones de gobierno, etcétera. De manera que allí no hay esa situación. Lo digo de otra manera, entre el presidente Duque y el expresidente Uribe, lo único que hay es cordialidad, buena amistad, buen trato, buen manejo, buenas relaciones. De ahí para abajo, sí, hay circunstancias que nos separan algunos, que discrepancias que tenemos entre nosotros y que las resolvemos o por lo menos las evidenciamos permanentemente. Pero, senador Macías, entonces, frente a esa figura que usted dice que está por estatutos dentro de las reglas del Centro Democrático, ¿quién se opone? ¿Quién se opone a que entonces pueda llegar el presidente Duque una vez salga de la presidencia a tener una dirección dentro del partido? ¿Quiénes no quieren? Yo no creo que haya alguien que se oponga. Lo que ocurre es que, repito, frente al gobierno hay reparos de algunas personas del partido. Por ejemplo, le reclaman al presidente Duque que por qué no ha derogado la JEP. Yo he venido insistiendo, eso es una situación que en primer lugar es casi que imposible de hacerlo. Les recuerdo que el presidente Duque presentó objeciones, 6 objeciones a la ley estatutaria de la JEP y pasaron en el Congreso y las tumbó la Corte. De manera que no es fácil, o mejor, es muy fácil desde el discurso decir por qué no ha acabado con la JEP. Ha sido imposible y será imposible. Una reforma a la JEP es posible en un acuerdo grande, en un acuerdo nacional, pero algunas personas le cobran eso para cobrarle algo, porque tienen que cobrarle permanentemente algo al presidente Duque. De manera que esas son las diferencias que tenemos y que seguiremos teniendo. Quienes defendemos la obra de Duque y quienes creen o quieren magnificar los lunares que encuentran por allí del gobierno. Pero, ok, doctor Macías, entonces un poco tratando de conciliar lo que usted ha dicho al responder a las últimas 2 preguntas, usted dice que el presidente Duque y el expresidente Uribe tienen una relación muy cordial y que se hablan, pero a la misma vez también ha sido el presidente Uribe el que ha atacado alguna de las obras, o por lo menos las obras que ha querido hacer el presidente Duque, lo cual para mí me prueba que ellos no siempre estén de acuerdo. Entonces, si el presidente Duque va a tener este papel tan relevante, sobre todo en el momento de decidir quién puede representarlos a ustedes en la carrera presidencial en las próximas elecciones, pues ¿quién tendrá la última palabra si ellos no están de acuerdo frente a los candidatos? ¿El presidente Duque o el expresidente Uribe? A ver, aquí hay 2 cosas. Una, cuando yo digo que las relaciones de ellos son buenas, son inmejorables, no quiere decir que no haya desacuerdos en algunas de las decisiones del gobierno, etcétera. Claro, el presidente Uribe ha sido un permanente crítico, inclusive de sus propias acciones. Yo quiero recordarles que en el gobierno, el presidente Uribe criticaba cosas de su propio gobierno. ¿Por qué no las va a criticar hoy? ¿Por qué no está en desacuerdo con algunas decisiones del gobierno? Lo está y lo manifiesta. De tal manera que así se presentan las cosas. Y el presidente Duque así las recibe con respeto y las recibe las escucha de tal manera, pero quien toma las decisiones en el gobierno, desde luego, es el presidente Duque. En cuanto a los temas políticos, yo le insisto, el presidente Duque no ha querido intervenir en los temas políticos, en los asuntos internos de la mecánica política del Centro Democrático, y no lo hace por 2 razones. Primero, como él mismo lo dice, está gobernando
y gobierna hasta el 7 de agosto del año entrante. Y segundo, porque le tiene respeto, mucho respeto al expresidente Uribe, quien está al frente de la orientación del partido, de manera que ahí hay dos cosas totalmente Pero distintas. mire, senador Macías, hablando de esa mecánica electoral, de esos asuntos internos del partido, precisamente me quiero ocupar del tema porque yo creo que ahí radica buena parte de ese fraccionamiento, para no hablar de la división del Centro Democrático, y tiene que ver con las reglas de juego. Uno escucha, por ejemplo, algunos precandidatos o precandidatas, como la doctora María Fernanda Cabal, y dicen que se pactaron unas reglas de juego que tienen que ver básicamente con dos mecanismos para lograr la candidatura del partido. Una, las encuestas, que serían 2 encuestas, y otro, los foros que se están llevando a cabo en todo el país. Pero que después de haber sido pactadas esas reglas de juego, se conoció, por ejemplo, una carta promovida por algunos congresistas amigos de la candidatura de Óscar Iván Zuluaga, entre esos usted, que lo que busca es cambiar las reglas de juego para la escogencia del precandidato o del candidato del Centro Democrático y de esta manera imponer una candidatura que, dicen ellos, no cuenta con el respaldo de la base del partido. Entonces, ese es un señalamiento que lo involucra a usted directamente, doctor Macías, y quería conocer su opinión sobre eso. Desde luego, eso lo han dicho y yo lo respondo de la siguiente manera. En primer lugar, por voluntad del mismo expresidente Uribe, como ocurrió hace 4 años, él dice que no hay mejor regla que la que se den los propios candidatos. Y le pidió al partido que fueran los precandidatos los que se reunieran para definir las reglas que tienen que ver con el proceso de selección de la candidatura única. Y ellos se han venido reuniendo. Quienes establecieron las reglas fueron ellos. Y a nosotros, a la bancada del partido, no nos han involucrado en esa discusión. Luego a nosotros nos miran, y está muy bien que nos miren como militantes, y como militantes del partido tenemos derecho a manifestar nuestras simpatías o nuestras inclinaciones hacia uno u otro candidato, y de esa manera actuamos 33 congresistas de la bancada firmando un comunicado de respaldo al doctor Óscar Iván Zuluaga. Y ese hecho, senador Macías, es el que se cuestiona por parte de los precandidatos, sí, porque consideran ellos que se estaban violando los acuerdos pactados, que era la celebración de las encuestas y los foros, que esa carta, la promovida por usted, básicamente lo que buscaba era imponerle al partido una candidatura que está en juego como las otras. Perdóneme, mire, eso se ha dicho por parte de algunas personas del partido, pero no es así porque, primero, repito, nosotros no estamos violando ninguna regla. Segundo, no estamos involucrados en la búsqueda o en los acuerdos que aún inclusive no han terminado de finiquitar para las encuestas. Están realizando los foros. Nosotros no estuvimos involucrados en la programación de foros ni en los detalles de las encuestas. A nosotros nos miran como militantes y como militantes firmamos ese documento. Allí no estamos violando ninguna regla y menos tratando de imponer. ¿Qué decimos en ese comunicado? Que creemos que la persona que debe ser el candidato del partido es el doctor Óscar Iván Zuluaga, como otros dicen que puede ser la doctora María Fernanda Cabal o el exgobernador Alirio Barreras, en fin. Hay distintas opiniones en el partido. Entonces, los militantes que están a favor de otro candidato distinto estarían rompiendo las reglas. No, están manifestando su voluntad, su afinidad, su simpatía, como lo hicimos nosotros, los 33 congresistas. De manera que, en resumen, nosotros no estamos involucrados en las reglas que se establecieron, y en las reglas no está que un congresista no pueda manifestar su simpatía por uno u otro candidato. Y eso fue lo que hicimos. Oiga, senador Macías, pero hay también quienes plantean la tesis de que el candidato del uribismo a la presidencia no está al interior del Partido Centro Democrático, que van a terminar con un candidato de otra procedencia. Por ejemplo, Federico Gutiérrez, hay quienes ya lo mencionan, porque tal vez ninguno de los candidatos del Centro Democrático hoy tiene la posibilidad de ganarle a Gustavo Petro. ¿Esa posibilidad, ese tema ya se ha discutido al interior de la colectividad? ¿Se ha avanzado en ese sentido? Mire, lo que se ha dicho en el partido, yo creo que todos estamos de acuerdo.
es decir, la inmensa mayoría del partido está de acuerdo en qué, en que el 22 de noviembre se promulga el nombre del candidato o la candidata del Centro Democrático, pero ese candidato o esa candidata tendrá que ir a una consulta interpartidista o una consulta con otros sectores políticos o por firmas en la consulta que se realizará el 13 de marzo con las elecciones de Congreso. Y el partido nuestro, en cabeza de ese candidato o de esa candidata, participará en esa consulta. Si gana nuestro candidato, será el candidato que va hasta la primera y segunda vuelta. Pero si gana otro en esa consulta, pues el partido tendrá que apoyar a otro o a otra candidata. Senador, entendiendo la mecánica, usted nos ha explicado muy bien las reglas y las entendemos, pero entendiendo esa mecánica, pues mucho se especula de que el gallo tapado del uribismo es Federico Gutiérrez, y la pregunta es, ustedes dentro del partido, dentro del corazón del partido, dentro de quienes han militado, personas durante muchos años con fidelidad al partido, ¿sí tolerarían que entrara pues alguien de afuera que decidió irse por firmas, que no tiene, digamos, esa afiliación, ese apego, esa fidelidad al partido? ¿A usted sí le parecería que eso sería justo? A ver, en primer lugar, como usted muy bien lo ha dicho, se especulan muchas cosas, pero lo único que tenemos hoy claro es que el Partido Centro Democrático está en un proceso de selección de su candidato a través de foros y encuestas. Una vez se escoja el candidato el 22 de noviembre, pues el partido, ese candidato o candidata participará, como lo he dicho, en esa consulta, pero anticiparnos nosotros a que vamos a perder o a que vamos a ganar, hombre, el partido tiene la ilusión de ganar esa consulta, pero si no la gana, pues estaremos con el candidato o la candidata que gane esa consulta. Y yo creo que son las reglas de la democracia, son las reglas del juego que están establecidas para las próximas elecciones presidenciales. Ahora, bueno, eso es de los candidatos a la presidencia, pero ahora hablemos de las listas al Congreso, que también son importantes y muchos partidos están enfrentados por cuenta de cómo se decide quiénes van a conformar esas listas. Ya en el Centro Democrático se sabe cómo será, senador Macías. Entiendo que también esa es una de las molestias que usted plantea en su comunicación al expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo se va a definir y quién va a tener la potestad de decir quién va en qué renglón en las listas, a Cámara y Senado? A ver, Camila, yo en mi comunicación no expreso molestia sobre ese tema, pero obviamente sí lo he dicho en otros escenarios, inclusive públicamente, en mis redes sociales. ¿En qué sentido? Lo que está establecido es que las listas del Centro Democrático serán abiertas y, desde luego, yo no veo que haya alguna discusión en torno a una lista abierta. Porque si yo voy en el segundo lugar, en el quinto, en el 10, en el 20 o en el 80, pues da igual porque pertenezco a una lista abierta. Sobre la cabeza de la lista del Senado, que hay una discusión interna, sana, democrática, en el partido. Y es que, por ejemplo, yo en alguna oportunidad manifesté que a mí me parecía que quien debía encabezar la lista al Senado debería ser la senadora Paola Holguín, y expliqué las razones. Es una mujer antioqueña, Antioquia ha sido un bastión fuerte, sino el más importante del Centro Democrático, y que además ella, después de la votación del expresidente Uribe en la lista pasada, fue la que mayor votación alcanzó para el Senado, y por eso lo dije. No sabía yo en ese momento, y después el propio expresidente Uribe me lo comentó, que él había comentado con el doctor Miguel Uribe Turbay la posibilidad de que él fuera la cabeza de lista. De manera que esa cabeza de lista la define el partido, la define la dirección colegiada del partido, desde luego con la opinión del expresidente Uribe, y me atrevo a pensar que con la opinión también del mismo presidente Duque, que es lo único que está por definirse. Lo demás son aspiraciones de todos. Yo, por ejemplo, les cuento, yo envié una carta a la secretaria general del partido pidiendo que me adjudicaran el mismo número que tuve hace 4 años, el número 5. De manera que son cosas ya elementales de carpintería que el partido tiene que resolver, pero allí no hay problema. De manera que eso es lo que hay alrededor de la lista. Y como lo sabemos todos, en una lista caben 100 personas, luego ahí caben todas las aspiraciones que haya dentro del partido.
Senador, y le quiero preguntar por los jóvenes, porque en todo partido siempre hay una tensión entre la renovación y entre pues, los liderazgos veteranos. Y yo intuyo, usted me lo va a responder ahorita, que usted no le simpatiza mucho estos un poco liderazgos jóvenes que están empezando a reemplazar a algunas personas. Le hablo de Gabriel Santos, le hablo de Laura Medina, le hablo de Hernán Cadavid, que parece que va a ser cabeza de lista en Antioquia, en Cámara. Le hablo de Andrés Forero, que va a ser cabeza en Bogotá. ¿Qué opina de estos liderazgos? Mire, al contrario de lo que usted ha dicho, yo soy una de las personas que impulsa mucho a los jóvenes. He vinculado o ayudado a vincular por gestiones a jóvenes de mi departamento que recién terminan su carrera, que están estudiando un posgrado, y eso lo he impulsado también en el partido. Y yo veo con muy buenos ojos que los jóvenes sean los que asuman el mando del partido. ¿Pero esos apellidos le gustan? ¿Concretamente estos 4 le gustan? Todos los jóvenes me gustan, que estén en las listas. Y yo, ojalá, por ejemplo, que nos pusiéramos de acuerdo en que todos los jóvenes encabecen las listas a la Cámara en los distintos departamentos, que haya muchos jóvenes como los ha habido. El partido tiene jóvenes hoy en la lista, en la bancada tanto de Senado como de Cámara, desde luego más en la Cámara por las razones obvias de la Constitución que así lo permite, pero en el Senado tenemos unas figuras jóvenes que han brillado también allí, porque si alguien se siente orgulloso de su bancada soy yo, y yo he destacado eso a todos los jóvenes, que asuman el liderazgo, de manera que todos los jóvenes, los que usted ha mencionado, y muchos más que van a aspirar dentro de las listas del partido deben estar, y no solamente estar allí para llenar un espacio, sino que estén en los lugares de comando, en los lugares visibles de las listas del partido. Pero mire, senador Macías, en estas elecciones de marzo se va a presentar una situación bastante particular. Los grandes electores de los partidos no van a participar. No va a estar un Mocus, no va a estar Álvaro Uribe, no va a estar Petro, no va a estar los grandes electores del país. En el Centro Democrático, ¿quién cree usted, doctor Macías, que tiene el músculo electoral suficientes para por lo menos acercarse a esos 870,000 votos que sacó el expresidente Uribe en marzo hace 4 años? ¿Cómo ve usted esa situación? Mire, en primer lugar, yo aspiro a que esos casi 900,000 votos que depositaron por el expresidente Uribe como cabeza de lista pasada se queden en el partido, porque son votos uribistas que seguramente algunos votarán por X o Y, por todos los 80 o 100 candidatos que haya en la lista al Senado. Yo confío en que esos votos no se van a perder. Desde luego, la ausencia del expresidente Uribe en la cabeza de la lista, pues pesa sobre el partido y pesa sobre los resultados, y seguramente nos va a afectar de alguna manera, porque él, aunque ya me lo estoy imaginando en campaña por todo el país, acompañando las listas, pues él es claro que él no va a estar encabezando la lista. Pero independientemente de eso, hay muchas personas que pueden asumir esa cabeza de lista y que lo pueden hacer bien y que seguramente harán el mayor esfuerzo para un buen resultado. De manera que hay muchas figuras en el partido que pueden asumir la cabeza de la lista al Senado, y desde luego, como lo decía, ojalá las cabezas de lista en las cámaras, en todos los departamentos, sean jóvenes representativos, y ya pues se está produciendo un relevo generacional que es normal en todos los partidos y con mayor razón en nuestro partido. Tengo una última pregunta para usted, senador Macías, porque sé que se tiene que ir porque tiene un compromiso inaplazable. Y es algo que venimos hablando desde muy temprano aquí en Mañanas Blue, y es sobre lo que pasó ayer con la ley de presupuesto. Pareciera que los únicos que están defendiendo la ley de presupuesto del presidente Duque son usted y Eduardo Rodríguez, pero que además sí defienden el tema de lo de la ley de garantías. Dos cosas, Camila. Pues la ley de presupuesto la defendemos los que votamos por ella, la mayoría en el Senado y la mayoría en la Cámara. Sobre ese tema, están tergiversando quienes dicen que se ha derogado, que se ha eliminado la ley de garantías. ¿Qué fue lo que se hizo, Camila? Una parte de un inciso de un parágrafo de la ley de garantías se modificó. ¿En qué sentido? Para facilitar y para no entorpecer a los entes territoriales, departamentos y alcaldías, departamentos y municipios, en los convenios que celebra la nación con los departamentos y los municipios. Ese es el único punto, pero además le repito, es una parte
de un parágrafo de esa ley. Y con ello, ¿qué buscamos nosotros los que aprobamos eso? Hombre, los actuales alcaldes y gobernadores han sufrido desde un comienzo el problema con la pandemia y no han podido desarrollar bien sus programas de desarrollo, sus planes de desarrollo y sus presupuestos. Y entonces ahora, encima de ello, les cae la ley de garantías que les impide hacer convenios con la nación porque es exclusivamente para ello. Eso es temporal y además se le agregaron unos controles, como que ellos hoy tienen que esa contratación hacerla a través de los pliegos tipo y con una vigilancia especial que se crea en esa ley de la Contraloría General. De tal manera que aquí no hay tal de que se derogó, que se eliminó la ley de garantías, eso no es cierto. Pero senador, igual no deja de ser pues cuestionable porque el presidente Iván Duque sí tenía pues una posición muy firme cuando estaba en el Senado y se trató también de levantar aparte de la ley de garantías. Y por eso yo le quiero preguntar a usted, ya para terminar esta entrevista, si usted no se arrepiente de pronto después de 3 años de estar pues apoyando al gobierno de ese discurso que usted dio en la posesión, en medio de una tormenta, en donde usted básicamente dijo que usted recibía un país atemorizado, un discurso que fue muy fuerte con el gobierno pasado, un discurso que muchos catalogaron como pues, revanchista. Usted después de ya estar en el gobierno, de saber qué es gobernar un país, de entender la complejidad, de además tener un gobierno pues que no tiene mejores cifras de seguridad, ni de inversión, ni económicas, y ni de derechos humanos, ¿no se arrepiente usted de haber de pronto hecho ese discurso y haber sido muy fuerte, haber polarizado aún más al país? A ver, 2 cosas. Una cosa fue el discurso, que lo que hice fue leer unas cifras del gobierno anterior. La posición que usted recuerda que asumimos frente a la ley de garantías, en esa época no había pandemia. En esa época no había las circunstancias que se está viviendo hoy el país y el mundo, pero pues obviamente nos referimos al país, que ya lo dije, los actuales alcaldes y gobernadores desde el comienzo del gobierno han padecido la pandemia. Y entonces esto que hicimos, modificar una parte de un parágrafo de la ley de garantías, es para facilitar que no se entorpezcan las obras que vienen desarrollando los departamentos y los municipios en convenios exclusivos con la nación, con una vigilancia especial, de tal manera que son circunstancias. Y usted ha mencionado que un gobierno que va tan mal en orden público, en inversión, me gustaría que me invitaran, Camila, próximamente a que discutamos, a que hagamos un debate sobre las inversiones del gobierno, y la sorpresa para los que no conocen las inversiones del gobierno será muy grande, porque ha sido muy grande, cuantiosa, las inversiones del gobierno en infraestructura, en lo social, en salud, a pesar de la pandemia. De manera que son 2 temas diferentes, pero que los quiero dejar planteados de esa manera, así, a título de la manera de titulares. Pues senador Ernesto Macías, senador del Centro Democrático, quien fuera además el primer presidente del Senado de este cuatrenio, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. ¡Feliz almuerzo! Camila, muchas gracias, a ustedes igualmente. Ahí estaba entonces el senador Ernesto Macías hablando de los enfrentamientos y un poco las tensiones que hay dentro del Centro Democrático. Vamos a ver qué termina de pasar con esta propuesta que él dice que está por estatutos. Y es que si bien el expresidente Uribe pues es el líder natural de la colectividad, quien haya ocupado el cargo de presidente también puede tener un rol, don Gonzalo Lázari, de pues dirigir el partido. Como usted puede ver, la política se está moviendo mucho. Se está moviendo mucho, Camila, y por eso yo le tengo una nueva red social que se llama Infocandidatos, para que usted vea cómo se mueve la política. Y lo interesante de esta red social es que es para la democracia participativa, en donde, Camila, es importante, no existe mensaje de odios, como usualmente vemos dentro de la política diaria, ni fake news. Es un ambiente seguro de jóvenes para jóvenes, donde todos los candidatos tendrán igualdad de condiciones para presentar sus proyectos. Nosotros podemos y podremos interactuar directamente con los candidatos, y esto nos permitirá conocer sus propuestas y tomar la mejor decisión el próximo 5 de diciembre en las elecciones de consejos de juventud, porque, Camila, hay que recordar que en Colombia joven elige joven.
Y como estamos con tantas noticias políticas, antes de irnos con nuestra pausa, se conoció la sentencia 257 del 2021 de la Corte Constitucional. ¿Esta qué sentencia es? La del nuevo liberalismo, en donde ya se conocen los detalles específicos de lo que determina la Corte Constitucional sobre ese nuevo partido. Pues hay mensaje del senador Rodrigo Lara, en donde dice que él sí va a poder pasarse de Cambio Radical al nuevo liberalismo, según fallo de la Corte Constitucional. Bueno, con felicidad y satisfacción que la Corte Constitucional hizo justicia y, entre otras cosas, me permitió regresar, ir al nuevo liberalismo y tramitar allí mi precandidatura presidencial. A pesar de muchas presiones políticas, muchas, a pesar de muchísimos rumores malintencionados para ponerle palos en la rueda a esta aspiración, en su numeral 410, la Corte Constitucional me habilita para regresar, para ir al nuevo liberalismo. El partido que fue fundado por... Pues noticia importante de la política. Ahí está, ese era uno de los detalles que faltaba saber sobre la sentencia de la Corte Constitucional sobre el nuevo liberalismo. Y entonces aquellos que estaban en otros partidos, en este caso el senador Rodrigo Lara, sí va a poder llegar a esa colectividad y ser precandidato presidencial. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue. Hacemos una pausa y sigan ustedes conectados con toda la programación de Blue Radio. Titanes Caracol